¿Alguna vez has visto cómo un simple helado puede cambiar el destino de dos familias? En una tarde calurosa de domingo, en el corazón de una gran ciudad, un millonario viudo lleva a su hija de 7 años a tomar un helado. En la plaza de enfrente, una madre soltera observa el mismo mostrador de colores, pero no tiene dinero para comprarle uno a su hijo. Entonces la niña, con la pureza que solo los niños tienen, mira a su papá y dice: «Papá, él solo quería un helado». Esa frase inocente despierta algo dormido en el corazón del hombre, y el gesto que hace después cambia para siempre el destino de los tres. Lo que empieza como un acto sencillo de bondad se transforma en un milagro silencioso, capaz de curar heridas antiguas y encender de nuevo la fe en el amor y en la humanidad. Quédate hasta el final, porque a veces el sabor de un helado puede traer el gusto de una nueva esperanza. Era una tarde caliente de domingo. El sol resbalaba lento por los cristales de los edificios altos y el aire olía a vainilla y asfalto caliente. En la plaza central, las risas de los niños se mezclaban con el ronroneo de los carros y el tintinear de las cucharitas chocando contra los vasos de helado. De un lado de la calle, el escaparate de una heladería de lujo exhibía conos perfectos, colores brillantes con nombres que parecían joyas: pistache siciliano, caramelo belga, frambuesa del norte. El letrero parpadeaba suave: Delicia Gelato Gourmet. Del otro lado, sentada en una banca de cemento gastado, estaba una mujer sencilla, Camila, 29 años, uniforme de mesera aún arrugado, el cabello recogido con una liga vieja. A su lado, un niño de unos 5 años, Pedro, miraba la vitrina con los ojos más grandes que la cara. Los dedos manchados de gis de la plaza sostenían una moneda de 10 pesos que giraba como quien juega con un sueño. «Mamá, mira el de chocolate», dijo bajito, con el brillo puro de quien todavía no conoce la vergüenza. Camila sonrió con ternura y fingió ligereza. «Hoy no, hijo. ¿La próxima semana sale?» Pero el niño insistió con la mirada, y cuando la moneda se le escapó y rodó por la banqueta hasta quedar justo a los pies de un hombre de traje claro y zapatos limpios, el destino decidió empezar. El hombre se agachó despacio, tomó la moneda y miró alrededor. Tenía los ojos mansos, cansados, y el rostro de quien ya fue feliz alguna vez. Se llamaba Eduardo Vasconcelos, empresario, viudo, dueño de una cadena de cafeterías repartidas por la ciudad. Ese domingo estaba allí solo para cumplir una promesa a su hija, Isabela, 7 años, una niña dulce y curiosa, con la misma mirada de la madre que él perdió demasiado pronto. Isabela señalaba la heladería con entusiasmo infantil. «Papá, ¿puedo escoger el sabor para los dos?» Eduardo sonrió y asintió, extendiendo la mano para entrar con ella. Pero antes de dar el primer paso, vio al niño agachado, intentando recuperar la monedita caída. El pequeño lo miró un segundo. Ese tipo de mirada que no pide nada pero lo dice todo. Detrás de él, la madre, apenada, intentó disimular. «Perdón, señor, solo estaba mirando». Eduardo le devolvió la moneda al niño y Pedro sonrió tímido, agradeciendo con los ojos. Pero el detalle se le quedó clavado. El niño no pedía un juguete ni dinero, solo quería un helado. Mientras entraba a la tienda con su hija, Eduardo miró de reojo a través del vidrio. Vio al niño y a la madre alejarse despacio bajo un sol que derretía el piso. Y en ese instante, sin saber por qué, algo en su pecho se movió. Un eco antiguo, quizá de la última vez que compró un helado con su esposa y su hija pequeña, antes de la enfermedad, antes del silencio. Afuera, Pedro volteaba de vez en cuando, como quien todavía cree que el mundo a veces cambia de idea. Camila lo jalaba de la mano, tratando de esconder el dolor de madre que no puede dar ni lo sencillo. Y cuando el niño murmuró: «Está bien, mamá, no se me antoja tanto», ella sonrió. Pero los ojos se le llenaron de agua. Eduardo, del otro lado del cristal, lo vio, y en aquella mirada, entre el niño y su madre, nació una promesa invisible. Todavía no sabía qué haría, pero sabía que haría algo. El aire acondicionado de la heladería soplaba frío, perfumado a vainilla y menta. Adentro todo parecía brillar: vasos de cristal,
cucharitas doradas, niños con la cara manchada de chantilly. Eduardo e Isabela se sentaron junto a la ventana, y desde ahí el contraste era casi cruel. Al otro lado del vidrio, la madre y el niño seguían detenidos en el calor, rodeados por un aroma que no podían tocar. Camila abrió la bolsa y contó las monedas. 75 pesos. El helado más barato costaba 90. Trató de sonreír, convirtiendo aquello en juego. «Un día vamos a venir y pedir 2 grandotes, ¿va?» Pedro asintió, fingiendo que lo creía. Una pareja bien vestida miró rápido y apartó el rostro con esa clase de lástima que duele más que la ofensa. Una empleada salió a jalar el toldo para dar sombra a las mesas, pero lo detuvo justo antes de alcanzarlos a ellos. Era como si el mundo dijera: «El límite es aquí». Isabela observaba todo desde adentro. Entre la mida y la mida veía a la mamá y al niño en la banqueta. «Papá», susurró, «¿por qué ese niño mira así?» Eduardo respiró hondo antes de responder: «Tal vez porque también quiere un helado». La niña guardó silencio un instante. Luego dejó el cono en la mesa y lo miró con una simpleza que los adultos ya no tienen. «Papá, él solo quería un helado». La frase cayó sobre él como lluvia en tierra seca. Eduardo desvió la vista, pero el corazón ya la había escuchado. Mientras tanto, Camila tiraba de la mano del hijo para que dejara de mirar hacia adentro. Al pasar junto a una mesa en la terraza, un grupo de jóvenes rió fuerte, no por maldad, sino por descuido de quienes nunca han tenido que preocuparse por el precio de lo simple. Aún así, la risa hirió. Pedro tropezó y soltó la moneda que Eduardo le había devuelto. Uno de los muchachos, distraído, la pisó sin darse cuenta. Camila se agachó rápido, la recogió y al levantar el rostro encontró miradas curiosas, algunas riendo, otras solo mirando. El rubor le subió a la cara, pero no dijo nada. Acomodó el cabello y siguió andando, con la dignidad herida pero intacta. Adentro, Isabela seguía mirando. Eduardo notó las manitas de ella apretadas en el borde de la mesa y algo dentro de él se encogió. La escena era la misma que guardaba en la memoria. La última vez que vio sonreír a su esposa fue también en una heladería, sosteniendo a la pequeña Isabela y diciendo: «Edu, un helado cura cualquier tristeza si se da con amor». Ahora, viendo a aquella mujer humilde esconder la vergüenza, la frase tomó otro sentido. Camila y Pedro cruzaron la calle. Se detuvieron bajo la sombra de un árbol, cerca de un vendedor ambulante. El hombre ofrecía globos, palomitas y helados de carrito, de esos que se derriten antes de abrirlos. Pedro miró el carrito, luego a su mamá, y sonrió. «¿Podemos comprar uno de esos?» Ella revisó el bolsillo, hizo las cuentas invisibles que toda madre pobre aprende a hacer. Se encogió de hombros fingiendo alegría. «Sí, mi amor. Uno nada más, pero sí». Compró una paleta de chocolate y se la dio al niño. Pedro dio la primera mordida y sonrió grande, como si tuviera el mundo en las manos. Desde lejos, Eduardo e Isabela miraban. La niña recargó la cabeza en el hombro de su papá y susurró: «Papá, ¿podríamos darle uno también?» Eduardo la miró, y la sonrisa de la niña era la misma de su esposa. En ese instante, algo cambió dentro de él. Ya no era lástima, era llamado. Mientras Pedro disfrutaba su paleta sencilla, la vida alrededor parecía cámara lenta. Camila lo miraba con una sonrisa callada, de esas que esconden más dolor que alegría. El niño reía sin malicia, con el mentón lleno de chocolate, y ella pensaba en cuántas veces el mundo juzga sin saber el precio de un instante así. El viento trajo el olor de flores de un puesto cercano. Camila cerró los ojos un segundo y, como quien viaja al pasado, vio el rostro de su padre. Recordó cómo vendía dulces en el semáforo y reía cada vez que ella se quejaba de la vida. «Hija, mientras tengas una sonrisa y fe, el mañana todavía puede ser bonito». Él murió temprano, dejando más nostalgia que deudas, pero la frase se le tatuó. Desde entonces así criaba a Pedro, con fe y sonrisas cosidas entre la carencia. Del otro lado del vidrio, en la mesa, Eduardo no había dado su última cucharada. La mente se le fue 6 años atrás, en una tarde muy parecida.
Entonces Laura, su esposa, vivía. Salieron con la pequeña Isabela por un helado después de una consulta. Laura insistía en vivir cada instante, aun sabiendo que la enfermedad avanzaba. Rió cuando el viento tiró el helado de Isabela al piso y le compró otro diciendo: «La vida es corta, amor. Si se derrite, compramos otro». 3 meses después, Laura partió, y con ella se fue la risa de la casa, el olor a café recién hecho, la música bajita de las mañanas. Eduardo pasó años sin entrar a una heladería. Todo en él se volvió cálculo, agenda y silencio. Siguió por Isabela, el único pedazo de luz. Pero ese domingo, al oír a su hija hablar del niño y la madre que no podían comprar un helado, sintió que la vida volvía a girar. La mirada de la niña era la misma de su mamá. La pureza de la pequeña, el gesto de la mujer en la banqueta, todo parecía un susurro de Laura en el aire. «Eduardo, no te endurezcas. El dolor es inevitable, pero el amor sigue siendo elección». Mientras tanto, Camila veía a Pedro jugar con un carrito de plástico roto, corriendo por la plaza. En su pecho, miedo y esperanza bailaban juntos. Trabajaba de mesera en un restaurante de esquina, hacía chambitas de costura en la noche y rezaba para que la renta no subiera. No se quejaba. Sabía que cada sonrisa del hijo pagaba el cansancio. Pedro, al ver una paloma, compartió su paleta, un gesto simple y tan puro que le arrancó a ella una risa, y fue en esa risa que desde lejos Eduardo vio comenzar su propia cura. Observaba a esa mujer y a su hijo como quien mira el retrato de un amor que todavía cree. Isabela notó la mirada de su papá y preguntó: «¿Piensas en mamá?». Él tardó en responder. Luego, bajito, dijo: «Estoy pensando que ella estaría orgullosa de la niña en la que te estás convirtiendo». Isabela apretó su mano. «Entonces hagamos lo que haría mamá». ¿Qué haría? Volver el mundo un poquito más dulce para alguien. Y ahí, entre recuerdos y fe, nació el propósito. No se trataba de comprar un helado, se trataba de encender el amor en un gesto que el tiempo había apagado. Eduardo respiró hondo y se levantó, sin tener del todo claro qué hacer, pero sabía dónde. Camila, al mismo tiempo, recogía las cosas de su hijo para volver a casa. El sol empezaba a bajar, las sombras se alargaban y la paleta de Pedro ya no existía. Solo el rastro dulce en los dedos y la sonrisa ligera. Ella tomó la bolsa, miró una vez más la heladería y susurró, como quien habla con Dios: «Un día, Señor, un día yo le voy a comprar uno ahí adentro». Eduardo, detrás del vidrio, la escuchó sin querer, y la promesa que le hizo a su esposa: «Nunca dejes de creer en el bien», se encendió en su pecho. El pasado dejaba de doler para empezar a guiar. El sol pintaba naranjas la plaza. El viento traía olor a azúcar y risas de niños. Camila caminaba despacio con Pedro, que jugaba a equilibrar hojas secas en el brazo. Del otro lado, Eduardo e Isabela también salían de la heladería, pero sus pasos no fueron en dirección opuesta. Isabela llevaba un vasito de helado doble, uno de fresa y otro de chocolate. El papá preguntó: «¿Todo eso para ti, señorita?». Ella sonrió: «Uno es para mí y el otro es para él». Eduardo entendió antes de que dijera el nombre. La dulzura en la mirada de Isabela lo hizo sonreír de un modo que hacía años no ocurría. La niña cruzó la calle con cuidado y él la siguió de cerca. Camila, distraída, oyó una voz suave detrás: «Señora, ¿a Pedro le gusta el de chocolate?». Al girarse, vio a una niñita rubia, sonriente, con el vasito extendido. «Mi papá dijo que podía compartir», dijo Isabela, con esa inocencia que desarma cualquier defensa. Pedro abrió enormes los ojos. Camila intentó negarse apenada. «No, mi amor, no hace falta». Pero Isabela insistió: «Es que él solo quería un helado, ¿verdad? Y mi papá dice que cuando compartimos, el corazón se hace más grande». Aquellas palabras le pegaron a Camila donde el habla se rompe. Detrás de la niña, Eduardo se acercaba con 2 conos de vainilla en la mano. El sol se reflejaba en su reloj, dibujando un pequeño brillo en el suelo. «Creo que su hijo quedó en desventaja», bromeó con una sonrisa gentil. Camila lo reconoció.
El hombre de la moneda de la heladería la mirada de antes. Por un instante quiso esconderse, pero su tono tranquilo la relajó. Fue idea de ella, explicó Eduardo, señalando a Isabela. Y, para ser justos, el de chocolate era el favorito de mi esposa. Camila contuvo la emoción, sosteniendo el control como se sostiene un vaso lleno. Gracias, señor, pero no era necesario. Lo sé, respondió, con una mirada que decía lo demás. A veces hay que hacer lo que pide el corazón, no lo que espera el mundo. Pedro sostenía el helado con ambas manos, fascinado, y miró a la niña. ¿Quieres tantito? Isabela rió. Ahora es tuyo. Los niños se sentaron en la banqueta, compartiendo risas y gotitas de chocolate derretido. Detrás de ellos, los adultos se miraron en silencio, como si uno reconociera en el otro la pieza que le faltaba para que la vida volviera a tener sentido. El tiempo se detuvo. Los carros pasaban, el sol caía, pero nada ahí pertenecía a la prisa. Eduardo se sentó en la banca junto a Camila. Ella se acomodó el cabello, aún tímida. Él miró al niño y dijo: «Es bonito ver a alguien feliz con tan poco. Se nos olvida lo raro que es». Camila sonrió leve, viendo a su hijo jugar. «La felicidad es barata, señor. Lo caro es el miedo a perderla». La frase quedó flotando, simple, verdadera, bonita. Eduardo la guardó como quien encuentra un verso perdido. Isabela volvió jalando a Pedro de la mano. «Papá, ¿podemos jugar otro ratito?» «Claro, hija». Y por primera vez en años, Eduardo no miró el reloj. Dejó que el tiempo siguiera el ritmo de las risas. Camila, conmovida, notó que ese hombre no tenía el brillo arrogante de los ricos, sino el brillo sereno de quienes ya sufrieron y aún así aprendieron a ser buenos. Un silencio bonito los unió, sin pena, sin intención. Un entendimiento hecho de dolor curado y fe en reconstrucción. El sol se escondió tras los edificios y las sombras se hicieron largas. Pedro ofreció la última lamida a Isabela. Ella negó con la cabeza. «Guárdate tantito, para cuando nos volvamos a ver». Eduardo escuchó y sonrió. La vida empezaba a tener sabor otra vez. La noche cayó sobre la ciudad con el brillo suave de los postes encendiéndose uno a uno. El aire se volvió fresco y el olor a palomitas se mezclaba con el perfume de flores de la plaza. Isabela y Pedro dibujaban corazones en el polvo, mientras Camila y Eduardo seguían en la banca. Por unos minutos no dijeron nada. La pausa era cómoda, como si se conocieran de siempre. Eduardo observaba la sencillez de ella, los gestos contenidos, la forma de arreglarse el cabello antes de hablar. Camila veía en él algo raro, un hombre que no miraba por encima, sino al lado. Un hombre que sí escuchaba. «Pedro se ve un niño bueno», dijo él, rompiendo el silencio. «Lo es», respondió con una sonrisa. «Es todo lo que tengo y todo lo que me enseña». «¿Qué te enseña?» «A no rendirme». Miró al pequeño bajo la luz amarilla del poste. «Cuando alguien depende de tu sonrisa, aprendes a sonreír aunque el corazón se canse». Eduardo calló. Esas palabras tocaron algo que no sabía nombrar. Recordó a Laura y cómo también sonreía aun cuando dolía, y entendió que lo que sentía no era lástima ni caridad, era admiración. Los niños regresaron corriendo, con las mejillas rojas. Isabela traía una flor que Pedro le había regalado, arrancada del jardincito. «Para ti, es de verdad», dijo él. Camila se apenó. «Pedro, no debes arrancar flores, hijo». Eduardo intervino suave. «A veces, la vida necesita que arranquen una flor para recordar que sigue viva». Camila lo miró sorprendida y sonrió. Sonó a poesía. El reloj marcaba casi las 8 cuando un celular vibró. Camila vio la pantalla y el gesto se le apagó. Era el gerente del restaurante. Contestó tensa. «Sí, señor. Yo sé. Fue solo hoy, tuve que llevar a mi hijo. Por favor, deme otra oportunidad». Eduardo percibió el desespero. Mientras ella hablaba, él se fijó en sus manos. Manos que trabajan de más, que sostienen el mundo con fuerza y gentileza. Camila colgó despacio, guardó el teléfono y respiró hondo. «¿Perdió el trabajo?», preguntó con cuidado. Ella asintió intentando sonreír. «Pasa.
¿Y la renta? Atrasada, pero Dios siempre acomoda. Eduardo bajó la vista pensativo. De pronto entendió lo que debía hacer y supo que si se lo decía lo rechazaría. Sacó una servilleta del bolsillo y anotó algo, doblándola después. Camila, yo manejo proyectos sociales en mi empresa. Estamos buscando a alguien responsable para apoyar en atención en una cafetería nueva. Es sencillo pero honesto. Ella frunció el ceño, desconfiada. ¿Yo? Pero ni siquiera terminé la prepa. El diploma puede faltar, dijo. El corazón correcto, no. Camila se quedó sin palabras. Pensé que usted era solo un cliente amable. Eduardo sonrió con un poco de pena. A veces ser amable es la única inversión que todavía vale la pena. Ella miró el papel, la dirección y las instrucciones para el día siguiente. En los ojos, mezcla de esperanza y miedo. No sé cómo agradecer. No hace falta, respondió levantándose. Prométame algo nada más. Cuando Pedro crezca, enséñele que el mundo todavía tiene gente buena. Pedro, curioso, se acercó. Mamá, ¿vamos a volver a comer helado con ellos? Camila rió. ¿Quién sabe, hijo? A lo mejor sí. Isabela apretó la mano de su papá. ¿Le puedo dar mi juguete? ¿Por qué? Porque él me dio una flor. Eduardo se agachó y la miró. Puedes, hija. La niña abrió su mochila y sacó un pequeño carrito de madera, su favorito. Se lo entregó a Pedro, sonriendo. Ahora somos amigos para siempre. Camila, emocionada, se enjugó una lágrima. Eduardo fingió no ver, pero el gesto lo desarmó. La noche se volvió más ligera. El mundo por un momento parecía un lugar posible. Antes de despedirse, él dijo, «Fue un gusto conocerlas, de verdad». «Fue bueno recordar que el bien todavía existe», contestó ella. Eduardo e Isabela caminaron hacia el carro de la mano. Camila los vio hasta que doblaron la esquina, con el corazón lleno de un calor que hacía mucho no sentía. De regreso, Isabela recargó la cabeza en su hombro. «Papá, hoy mamá está contenta en el cielo, ¿verdad?» Él contuvo la emoción. «Sí, mi amor, sí lo está». El día siguiente amaneció nublado, con olor a café y a lluvia a lo lejos. Camila se levantó antes del sol, preparó el uniforme limpio que aún guardaba y arregló a Pedro para la escuela. Mientras él mordía pan con mantequilla, ella pensaba en las palabras de Eduardo. «Mañana, preséntate en la dirección del papel». La dirección llevaba a una calle elegante en el centro, donde los edificios parecían tocar el cielo. Camila se bajó del camión con el corazón encogido. No sabía si iba a una entrevista, a un malentendido o a un sueño. El papel le temblaba entre los dedos. Al alzar la vista y leer el letrero dorado en la fachada, se le fue el aire. Vasconcelos Coffee & Co. El nombre sonaba familiar, pero no cayó en cuenta hasta que entró. Adentro el lugar era hermoso. Mesas de madera, olor a canela y gente sonriendo. Una recepcionista la recibió con gentileza. «Buenos días, señora Camila. El señor Eduardo la está esperando». Tragó saliva. El señor Eduardo, el nombre retumbó como si fuera nuevo. El hombre del helado, el papá amable, era el dueño de toda la cadena. Camila entró a la sala de vidrio. Eduardo estaba de pie, mirando la ciudad por la ventana. Cuando se volteó, sonrió de esa forma tranquila que solo tienen los que ya perdieron mucho. «Creí que no vendrías», dijo. «Casi no vengo», respondió nerviosa. «No sabía que era usted». Eduardo rió sin ironía. «La mayoría me dice señor, pero ayer, por primera vez en años, alguien me dijo nada más joven, y se sintió bien». Camila se sonrojó. Él señaló una carpeta sobre la mesa. «Aquí está el contrato. Es un trabajo sencillo, pero importante. Vas a coordinar un proyecto que inventé anoche, algo que nació por tu hijo». «¿Por Pedro?» «Sí», esbozó una sonrisa. «Se llama Proyecto Helado. Vamos a poner carritos comunitarios de helados con parte de la ganancia para mamás solteras de la periferia. Ningún niño de esta ciudad va a quedarse sin probar un helado por falta de dinero». Camila se llevó la mano a la boca. Los ojos se le humedecieron. «¿Usted creó eso
¿Por nosotros? No, dijo con ternura. Lo hice por lo que me recordaron. ¿Y qué le recordamos? Que el amor todavía puede ser simple. Entonces entró Isabela con su uniforme y una sonrisa enorme. «¡Papá, la señora vino!», gritó contenta. Camila se agachó para abrazarla, y la niña sin vueltas dijo: «Me da gusto que aceptaste, tía. Mamá, en el cielo, también». Eduardo miró a su hija y luego a Camila. En ese cruce de miradas hubo algo que no necesitó palabras: gratitud y comienzo. Más tarde, el lanzamiento del proyecto fue en la misma plaza. La gente se reunió, curiosa. Había un carrito de helados muy colorido, música suave y un letrero sencillo: un sabor de esperanza. Eduardo presentó el proyecto a la prensa, pero quiso llamar a Camila al micrófono. «Esta mujer me enseñó», dijo con voz firme, «que a veces la fe se disfraza de valentía y que la sonrisa de una madre es la forma más pura de amor». Camila, apenada, quiso negarse, pero él insistió. Respiró hondo y habló simple: «Yo solo hice lo que hace cualquier madre, creer que Dios manda ángeles hasta en las horas equivocadas. Y ayer me mandó dos, un hombre bondadoso y una niña con corazón de luz». El público aplaudió. Eduardo se acercó, no dijo nada, solo puso la mano en su hombro. Fue un gesto pequeño, pero ante todos había un milagro ocurriendo. Isabela y Pedro repartían helados gratis a los niños de la plaza. Reían, jugaban, y cada sonrisa era como una oración. La humillación de la víspera se convertía en justicia silenciosa. La madre que un día no pudo pagar un helado, hoy ayudaba a otras madres a dar el mismo regalo a sus hijos. Y el millonario que vivía solo descubría que el verdadero lujo era servir con amor. Camila miró a Eduardo y murmuró: «La vida tiene una forma bonita de devolver el bien, ¿verdad?». Él contestó: «Devuelve tanto como uno cree en ella». El viento sopló leve, moviéndole el cabello, y en los ojos de ambos había algo más que amistad: fe, reconocimiento y un inicio que no necesitaba prisa. Pasaron algunos meses desde aquel domingo. El proyecto helado creció como árbol plantado por manos con fe. Pequeños carritos coloridos se esparcieron por la ciudad, llevando dulzura a lugares donde la esperanza costaba caro. Cada carrito tenía una plaquita discreta: un sabor de amor. Nadie se queda sin helado. Camila trabajaba todos los días ahí. Coordinaba a las mamás, reía, anotaba, enseñaba. Su uniforme nuevo era sencillo, pero brillaba distinto, brillo de dignidad restaurada. Pedro crecía curioso, ayudando a su mamá los fines de semana. A veces, al caer el sol, preguntaba: «Mamá, ¿crees que el Señor y la Isa vengan hoy?». Ella sonreía: «Siempre vienen, hijo. A veces el amor llega en silencio». Y llegaba. Cada tarde de domingo, Eduardo e Isabela aparecían sin ruido. Compraban un helado, platicaban un rato y ayudaban con los niños. Nunca hubo prisa entre ellos, ni promesas, solo presencia, y eso bastaba. Una de esas tardes, el cielo se doraba cuando Isabela y Pedro corrieron a la fuente. Las niñas y los niños arrojaban monedas y pedían deseos secretos. Camila y Eduardo los observaban de lejos. Ella sostenía un helado de fresa, él uno de vainilla. Rieron al descubrir que habían elegido los mismos sabores. «Nos estamos pareciendo», bromeó ella. Eduardo miró al frente. «O quizás solo aprendimos a gustar de las mismas cosas simples». El viento esparció risas y el olor dulce del azúcar. Isabela gritó desde la fuente: «Papá, mamá de Pedro, vengan a pedir un deseo». Camila se sonrojó. Eduardo solo sonrió y caminó con ella hasta el borde del agua. Isabela puso una moneda en sus manos. «Es para que la lancen juntos», dijo. «Un deseo para que todos seamos felices». Camila miró a Eduardo. Su mirada era serena, agradecida, llena de una paz que ella nunca había visto en un hombre. «¿Listos?», preguntó él. Ella asintió. Las dos manos se encontraron sobre la moneda y juntos la lanzaron al agua. El sonido chiquito de la caída resonó como si el mundo entero se hubiera detenido a escuchar. El agua hizo un círculo, reflejando el cielo dorado. Pedro gritó: «¿Qué pidieron, mamá?». Camila sonrió:
Que la vida siga siendo dulce, hijo, aunque el helado se derrita. Eduardo la miró, conmovido. En ese instante ya no había distancia entre mundos ni dolor entre almas. Solo dos personas que entendieron que la bondad también es una forma de amor. La campana de la iglesia cercana marcó las 6. Las luces de la plaza empezaron a encenderse. Bajo ese brillo amarillo, Isabela y Pedro compartieron otro helado. De chocolate, el favorito de ella y de la mamá que ahora vivía en los recuerdos. Eduardo pasó el brazo por detrás del respaldo, no para tocar a Camila, sino como quien protege el momento del viento. Ella se recargó apenas y se quedaron ahí, viendo a los niños, el cielo y la vida sencilla que por fin volvía a tener color. La cámara imaginaria se alejaría despacio, mostrando la plaza, los puestos iluminados, las risas y el letrero encendido en el carrito principal. Un helado puede cambiar el día, un gesto puede cambiar el destino. Y sobre esa imagen, la última frase de la historia. Cuando el amor se vuelve generosidad, hasta el frío de la vida sabe a dulzura.